Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estáis? Bueno, me encanta que me hayan puesto justo después del coffee break, porque eso significa que hayamos recibido la dosis de glucosa y de café como para estar un poco más despiertos. Y yo vengo a hablar del enemigo habitual, que son las plataformas de streaming. No importa el aforo, tanto si son personas que están vinculadas al mundo del libro, como si son personas que trabajan en televisión o trabajan en cine. Las plataformas de streaming es verdad que entraron hace más de 15 años como un elefante en una cacharrería y han cambiado muchísimo la manera que tenemos de relacionarnos con el contenido. De lo que yo os voy a hablar básicamente es de cómo las plataformas de streaming influyen en la literatura y a la inversa, también cómo la propia literatura está empezando a influir y muchísimo a la programación de las plataformas de streaming, que básicamente se ha encontrado en los libros pues una fuente de historias, un material de fuente inagotable. Yo me dedico no solamente a la docencia y a la investigación, sino también he colaborado con muchas empresas del sector. Lo creéis o no, en otra vida trabajé en una editorial, trabajé en Ediciones B, algunos seguro que recordáis. Bueno, todavía existe Ediciones B, pero yo trabajé en Ediciones B cuando era de Grupo Z, así que conozco muy bien el sector. He trabajado en él, coincidió que trabajé en el momento en el que empezábamos todos a tener mucho miedo de lo que Internet le estaba haciendo a la venta de libros. Y al final convertí en esa amenaza casi en mi profesión, sobre todo especializada en el ámbito de la distribución audiovisual. Soy súper fácil de encontrar en redes, o sea que si alguno quiere buscarme o leer lo que escribo en varios medios, pues estaré encantado de conectar. Bueno, realmente si nos ponemos a analizar el tiempo de contacto de las distintas demografías o de las distintas generaciones, a pesar de que no existe demasiado consenso de dónde empiezan y dónde terminan algunas generaciones. Yo solo sé que no soy boomer, soy generación X, que es una generación poco reivindicada, o sea, ignorada casi siempre, están los millennials y luego parece que están los boomers. Pero en general, si observamos el tiempo que dedican los usuarios a consumir medios y entretenimiento de manera diaria, vemos que el pico en tiempo de consumo aumenta a medida que se va rejuveneciendo la demografía. Eso no es ninguna sorpresa. Eso no quiere decir que los boomers, que serían mis padres, no vean plataformas de streaming. De hecho, la pandemia cambió muchísimo la dieta audiovisual de los usuarios. Fue la época en la que se incorporó a toda esta revolución de Internet las generaciones tardías. Pero sí que es verdad que en el caso de la generación Z, y evidentemente cuando empecemos a hablar ya de la generación alfa, que ya empezamos a hablar de ella, pero cuando hablemos mucho más de la generación alfa, probablemente esas 6,9 horas de promedio que están en contacto con los medios, la generación Z, en el caso de los alfas, será mucho más elevado. Y evidentemente, más allá de ver series y películas, las redes sociales se han convertido en uno de los grandes espacios, no solamente de consumo, sino también de intercambio. Creo que esa es la primera lección que tenemos que aprender. Las redes sociales no es únicamente una plataforma de consumo, sino es una plataforma en la que tú tienes la oportunidad de presentarte con un alter ego digital y relacionarte con una comunidad. Por eso es tan importante a la hora de establecer nodos, establecer contactos entre segmentos de entretenimiento o de cultura tan diferentes como puede ser una plataforma de streaming o la literatura. Y lo cierto es que, viendo los datos del barómetro, lo cierto es que todo va bien. No sé si ese es el sentir general de vosotros que trabajáis en la industria, de que todo va bien en el sector del libro. Veo como caras de, bueno. Creo que nos enfrentamos a los mismos males, de hecho, al que se enfrentan las plataformas de cine o a la que se enfrenta la televisión o se enfrenta el mismo cine, y es la polarización, es decir, las ventas tienden a polarizarse en unos pocos títulos. Es muy difícil ganar cuota de mercado con títulos un poco más pequeños, ¿no? Lo que funciona, funciona muy bien, lo que no funciona, funciona muy mal. Pero sí que es verdad que en términos de arraigo del hábito, lo que nos dicen las encuestas es que tenemos en este segmento tan complicado, o que nos parece tan complicado, de los 14 a 24, tenemos un 76,9% de los usuarios que declaran que leen libros por ocio.
lo cual son excelentes noticias. Y evidentemente el hábito lector está mucho más arraigado en aquellas personas que tienen estudios superiores. Cuando tú le preguntas a una persona, y esta pregunta me encanta porque siempre la cuelan en el barómetro, es una pregunta un poco tramposa, es si tú no lees libros o que los lea con mayor frecuencia, ¿a qué se debe? Y básicamente lo que te dicen es la falta de tiempo. Es verdad que otro tipo de servicios, como por ejemplo las plataformas de streaming, sí que permiten el multitasking. De hecho, una de las cosas, entrevisté no hace mucho, a finales del año pasado, entrevisté a la directora de accesibilidad de Netflix, una mujer que vive en Los Ángeles, hija de padres con una discapacidad visual y auditiva, y ella me comentaba que una de las cosas que estaban empezando a crear momentum dentro de la plataforma era la gente que escuchaba series con audiodescripción. Y ese concepto de la multitarea o de tareas que tú puedes realizar junto a otras cosas son las que arraigan mucho más en el tiempo de ocio, especialmente en el caso de los más jóvenes. La buena noticia es que la falta de interés no es un motivo preeminente en comparación con otros motivos. Y ahora lo que estamos asistiendo es como a una eclosión que probablemente muchos, asumo que todos estáis en redes sociales, en alguna, da igual la que sea, os habéis dado cuenta de que últimamente está habiendo como una cierta romantización de la lectura y sobre todo la romantización del libro físico, de tener libros, de leerlos, de mostrarlos, de enseñar cuánto has leído, de hacer tus hauls, de hacer todas tus historias. La lectura se ha convertido en algo sexy para la generación Z. Se ha convertido en algo muy aspiracional. Y es verdad que en las redes sociales es muy fácil, y ahora con unas cuantas imágenes os vais a dar cuenta de que hay mucho ruido, pero sí que es innegable que se ha generado una comunidad lectora entre la generación Z muy intensa. También muy difusa y muy difícil de controlar y muy difícil de predecir. Yo, sobre todo por una cuestión de perspectiva, yo no soy partidaria de que tomamos como punto de partida el concepto de la crisis de lectura, de que los jóvenes no leen. No, los jóvenes leen. Otra cosa es las cosas que leen, pero sí que están leyendo. Leen cosas muy específicas. Yo creo que es mucho más útil el debate de cómo ha cambiado el hábito de leer. Cómo ha cambiado ese acto íntimo, individual, solitario de leer, y en la lectura cada vez tiene más una capa pública, una dimensión externa. Es importante, es decir, es esto lo del árbol, si un árbol se cae en un bosque en el que no hay nadie, se hace ruido. Pues en el caso de los lectores, de la generación Z especialmente, lo que merece, una de las cosas que más merece la pena de leer un libro es que tú luego puedes compartir que lo has leído. Y esa socialización, esa exposición de tu hábito lector se ha convertido en un espacio que, bien controlado, creedme que las plataformas le están dedicando muchísimo tiempo, tienen sus propios scouts digitales, no solamente en redes sociales, sino también en plataformas como Wattpad, para tratar de entender cómo funcionan las dinámicas, cómo se atrae la atención de los jóvenes. Y en realidad no estamos hablando de una crisis de atención, porque siempre se habla de la... ¿Cuántos de vosotros pensáis que hay una crisis de atención generalizada, no solamente entre los jóvenes? Generalizada. A mí me gusta pensar que la generación Z, sobre todo, lo que tienen es un span de interés muy corto. No tiene tanto que ver con la atención como con el interés. Fundamentalmente porque todos vosotros, si comparáis vuestros hábitos hace 10 años, habéis experimentado una sobreexposición a estímulos exponencial, fundamentalmente por los teléfonos móviles. Recibimos demasiada información, con lo cual nuestra atención está completamente dispersa entre un montón de estímulos. Pero sí que es verdad que en el caso de lo que nos ocupa, que son los libros, conseguir llamar la atención de la generación Z tiene más que ver con el interés, tiene más que ver con la relevancia. El tema de la relevancia, que ya sabéis que en las entrañas del mundo digital, quienes dictan qué es lo que vemos y lo que no son los algoritmos. Y la principal hoja de ruta de un algoritmo es la relevancia. A un algoritmo no le importa tanto lo que es objetivamente un contenido, sea un libro, sea una película, sea un post de una persona, sino cómo de relevante ese contenido va a ser para la persona que lo lee. Y lo que hacen los algoritmos es encerrarnos en una cárcel de cristal que se llama relevancia.
No te quiero poner todo lo que hay, te quiero poner lo que yo considero que a ti te gusta, porque al final de lo que se trata es de mantenernos el mayor tiempo posible dentro de esos ecosistemas digitales. Lo cierto es que la relación que ahora mismo hay entre la literatura y el vídeo bajo demanda y las plataformas de streaming, yo diría que ya no se circunscribe al mundo de las adaptaciones. Adaptaciones literarias, ya ha habido, son tan antiguas como el propio lenguaje audiovisual no tanto como el lenguaje literario que es anterior, pero sí que es verdad que forma parte de un ecosistema cultural mayor, porque no es posible entender por qué plataformas y libros funcionan como vasos comunicantes si no entendemos el ecosistema de las redes sociales. Fundamentalmente porque las redes sociales, como todo en esta vida, ahora también ChatGPT, y también estamos viendo, pero eso ya formará parte de otra charla, porque si abro ese vlog no terminamos hasta mañana, pero sí que es verdad que el principal punto de descubrimiento de literatura para los más jóvenes son las redes sociales. Preguntaréis, ¿por qué? Pues básicamente porque hay una cuestión que tiene que ver con la cantidad de tiempo que requiere leer un libro. Invertir todo ese tiempo en leer un libro hace que las redes sociales sean un espacio seguro porque tienes a un montón de personas o a un grupo de personas bastante amplio que te están diciendo este es el libro que te tienes que leer. O este libro te lo tienes que leer porque habla sobre esto. O este libro, si te gustó tal cosa, te gustará esta otra. Digamos que las redes se convierten en ese espacio seguro en el que alguien te recomienda y minimiza una cosa que espanta al usuario digital, que es equivocarse. Y es verdad que si alguno de vosotros se mete en ese agujero de gusano que son las comunidades lectoras como BookTok, como el Bookstagram, como Reddit, Telegram, etcétera, se dará cuenta de que en realidad en estas comunidades leer y ver contenido es exactamente lo mismo. Es una manera de vivir historias, es una manera de descubrir historias. De la misma forma que el consumo es fundamental para la construcción del alter ego digital. Todo lo que haces en redes sociales te define, construye tu persona, construye una persona digital. Por eso formar parte de esas comunidades no solamente te ponen en contacto con gente que tiene tus mismos intereses, sino que también te presentan ante el mundo, te definen como algo. Y ya sabéis lo poco que le gusta a los jóvenes el FOMO, que es tener la sensación de que no están viviendo las cosas que tienen que vivir en el momento en el que las tienen que vivir. Y esto al final es una relación de ida y vuelta. Una cosa que es importante entender de las plataformas de streaming, o en general del audiovisual con respecto a la literatura, es que sí, la literatura es una industria cara, cuesta mucho dinero, cuesta mucho tiempo escribir un libro, cuesta mucho tiempo editarlo, promocionarlo, etcétera, etcétera. En la industria audiovisual normalmente la inversión es muchísimo mayor. Por lo tanto, el riesgo también es mucho más elevado. La cantidad de dinero que tú puedes perder si una historia no conecta con el público al que tú te estás orientando es mucho más deficitario para la plataforma que un libro que dentro de un servicio de novedades no funciona. Precisamente porque hay ese concepto de la necesidad de minimizar el riesgo, el audiovisual siempre ha mirado a la literatura como una fuente para contar historias, para tener prestigio y para abrazar una IP reconocible. Vosotros no lo sabéis, pero a partir del año que viene, el repunte que van a vivir las ventas de Harry Potter va a ser espectacular. O sea, sí, claro que lo sabéis porque estáis en este mundo, pero sobre todo porque vamos a asistir a una reintroducción total de una saga literaria a una nueva generación, que probablemente ha visto las películas pero que no conoció los libros. Y eso en realidad es una apuesta segura para Warner, en este caso, que es la que está produciendo la serie, porque se da cuenta de que puede capitalizar todas esas personas que ya saben de qué va esa historia para conseguir que vayan de manera natural a la serie que les está vendiendo. Y de alguna manera las propias plataformas mueven los hilos para que los jóvenes descubran, valoren y consuman libros de una manera muy específica. Solamente con el anuncio de que una plataforma va a llevar a cabo una adaptación de un libro, las ventas se multiplican. Sobre todo hablamos de las grandes plataformas. Evidentemente, la escala de la plataforma tiene mucho que ver. Es decir, si lo hace Prime Video, que se ha convertido como en ese
frenesí de Young Adult, que parece que no hay libro de romance Young Adult que no hayan adaptado, tiene un efecto sobre las ventas directo. Por eso yo creo que hay que entender que los libros ya no solamente circulan en las librerías. La librería es un paso más en el que la gente se mueve, pero donde realmente se formalizan las decisiones de lectura tiene lugar en otro lado. En TikTok, en Instagram y sobre todo muchas veces en las conversaciones que tienen lugar en torno a las series. Es curioso porque al final hay una cosa que no ha cambiado. Lo que estamos haciendo es vender historias. Estamos contando historias, estamos construyendo relatos. Lo que está cambiando es la manera en que la gente contacta con sus prescriptores. Hace 15 años probablemente una persona buscaba recomendaciones lectoras, pues bueno, de amigos, o el más vendido de la Feria del Libro, o el más vendido de San Jordi, o simplemente los más vendidos de la librería. Ahora las fuentes de recomendación están en otro lugar. Yo creo que hoy en día para el sector editorial es fundamental, con independencia del trabajo que se desarrolla dentro de una editorial, entender cómo se está llevando a cabo toda esta tarea de prescripción. Esto es una cuenta de Instagram, no es profesional. Evidentemente, estas influencers de libros acaban creando contenido precisamente porque saben que se pueden retroalimentar tanto de las editoriales que le manden libros como de las plataformas que le permitan ver las series de manera anticipada. Pero al final se convierten en sus propias prescriptoras. Son las que están haciendo los avances de los libros que se van, por ejemplo, en este caso son adaptaciones que van a tener lugar en 2026. Muchos de estos libros, algunos incluso ni siquiera están editados todavía en España. Incluso hay muchísimos libros, espero que no sangren los oídos, que no están traducidos todavía y que están circulando traducciones en Telegram para que la gente los pueda leer antes de que se editen en España. Aunque luego se comprarán el libro físico si les gusta. Este nivel de profesionalización condiciona muchísimo la forma en la que las personas acceden al contenido. No son columnas larguísimas en Babelia en la que de manera fundamentada y reposada te expliquen por qué tienes que leer este libro. También te digo que hay libros ahí que tampoco, la calidad narrativa también brilla por su ausencia, sino que son recomendaciones muy directas. Tú, si lo va a adaptar a serie de televisión es porque este libro mola mucho, tienes que verlo antes de que la serie llegue a la plataforma o la película llegue a la plataforma. Y a partir de ahí se genera como todo este universo de recomendaciones de personas que están activamente pidiéndole a la gente, oye, estas películas o estas series se van a estrenar, tienes que leer el libro antes porque lo tenemos que comentar. Y todo se convierte en espacios para el comentario. Por eso las plataformas de streaming lo potencian tantísimo. Por eso tanto los actores como las actrices forman parte de este movimiento del Bookstagram. Daisy Edgar-Jones, por ejemplo, es una de las protagonistas de la nueva adaptación de Orgullo y Prejuicio, que va a estrenar Netflix creo que en septiembre, pero también va a ser la protagonista de Mañana, Mañana, Mañana. Y lo primero que hizo cuando se confirmó que iba a ser la protagonista de esa película fue publicar en su Instagram la imagen del libro y cómo ella estaba tomando notas con el libro. Y eso ya está generando todo un... no es que concretamente estos dos libros necesitan que nadie impulse las ventas, pero a lo mejor es una vía, una manera en que un lector en concreto que no lo conocía pueda entrar en el universo de esa historia. A ver... perdón, me he ido para atrás. ¿Para qué? ¿Sí? Ahora. Yo creo que es importante entender que, más allá de la calidad literaria, cuando un libro entra en estas comunidades de recomendación, el libro adquiere un valor social, un valor añadido, que hace que sea comentable, que sea compartible, que sea reconocible, le da una visibilidad. La visibilidad, como sabéis, es lo más difícil en cualquier industria cultural o del entretenimiento. Y en realidad hay muchísimos ejemplos que nos demuestran que un libro, un fenómeno, es decir, ¿cuántos, es capaz de voy a hacer esta pregunta al aforo correcto, ¿cuántos libros se han publicado en los últimos 6 meses que en la faja pongan el fenómeno de BookTok? ¿Cuántos? Que eso se haya convertido en un argumento de venta, que vaya en una faja,
lo que ya te está diciendo es que le estás mandando un mensaje inequívoco a la persona que lo va a comprar. Si tú te lees este libro y buscas en BookTok con esta etiqueta, te vas a encontrar una comunidad que ya está comentando este libro. Y eso, en datos, saqué según los datos de Nielsen IQ de BookData de 2025, en Europa se vendieron más de 50 millones de libros recomendados por la comunidad de BookTok, que es una auténtica barbaridad. Por eso creo que es importante entender que la relevancia de un libro a este nivel no tiene tanto que ver con la calidad. Es un debate en el que, si nos encerramos a hablar de pero merece la pena apostar por estos libros, por su calidad literaria, etcétera, etcétera, yo creo que ese tipo de literatura ya se ha convertido en la línea de flotación de muchas editoriales. Otra cosa es que tú luego llegues a cabo una tarea de prescripción de buena literatura. Todos estamos de acuerdo en que hay buena literatura y mala literatura. Buena literatura y literatura media. Igual que tenemos el bully y luego tenemos fast food, ¿no? Hay otro tipo de literatura que es fast food, básicamente. El vídeo bajo demanda también funciona como un amplificador súper interesante. Cuando una obra literaria entra en el universo del vídeo bajo demanda, deja de ser sencillamente un texto y se convierte en un fenómeno social. Me hacía muchísima gracia, no sé si habéis visto alguno de los vídeos que circulaban por Instagram o por TikTok al hilo de Cumbres Borrascosas. ¿Cuántos habéis visto la adaptación de Cumbres Borrascosas? Bueno, pocas personas. Bueno, yo la verdad es que esperaba una cosa mucho más mala y mucho más cerda. Por cómo la habían vendido, no me pareció ni lo uno ni lo otro, pero es que no es Cumbres Borrascosas. Entonces tuvo mucha gracia porque básicamente lo que decía este chico, estoy releyendo Cumbres Borrascosas para saber dónde ha sacado Emerald Fennell, la directora de la película, todo este rollo sadomasoquista de Cumbres Borrascosas. Hay un poco de sadismo en Cumbres Borrascosas, pero no a los niveles en los que nos plasma la película. Chicas que se compraban el libro, porque evidentemente empezaron a salir ediciones super cookies con sus colores, con sus serigrafías y con sus stampings y con los cantos adornados, y que se ponían a leer el libro y que no lo entendían. Seguro que visteis el vídeo de esta chica que estaba intentando leer Cumbres Borrascosas y decía que no entendía el libro. Con lo cual es verdad que sí, evento cultural, aplaudimos que las chicas quieren leerse un clásico de Milibronte, pero es verdad que todavía sigue habiendo una brecha a nivel literario. Todavía se producen confusiones en ese sentido. Netflix ha reforzado muchísimo toda estrategia de adaptaciones literarias. Prime Video, yo estuve en la presentación de contenidos internacionales hace también unos meses y os diría que en torno al 70% de la programación original de Prime Video son adaptaciones literarias y de ese 70%, el 90% es Young Adult. Young Adult. Bueno, ahora se le llama New Adult, ¿no? Ya de Young no tiene nada. ¿Por qué? Porque saben que funciona como un circuito cerrado. Tú tienes un libro que funciona muy bien y tienen a sus propios responsables de contenido entrando en Wattpad para ver cuál es el autor o la autora que tiene más views, cómo pueden incorporarlo a su redil. Para muchos jóvenes, las redes sociales lo que sirven es para introducir libros que ni siquiera estaban en su radar, lo cual refuerza el mensaje de que funcionan como centros de prescripción. Para que os hagáis una idea, eso también es de Nielsen IQ y de lo que habla es de las visitas a las páginas de Amazon de los libros una vez se estrenaron las adaptaciones de las novelas que figuran aquí. En todas ellas, después del estreno de una serie, hay un pico natural. Esto ha pasado toda la vida con el cine. Lo que ocurre es que ahora, con las plataformas de streaming, como la producción y la rotación de producción es mucho más elevada, tenemos muchísimos más picos. Hay muchas más búsquedas de personas que de repente descubren lecciones de química o descubren la balada de pájaros cantores y serpientes. Netflix incluso lo ha convertido como en su bandera. De hecho, hace muy poco publicó este informe que se llama The Netflix Effect, en el que básicamente tratan de recoger lo que ellos consideran que es el impacto de Netflix, el impacto de sus historias en el mundo, y lo que hablaba de que, lo que explicaba en este informe era de que como promedio, cada vez que estrenan una adaptación, sea película o serie, se produce un incremento del 200% en las ventas de ese libro.
En el caso de Lupin, que todos lo conocéis, pues se vendieron 140.000 copias, muchísimo más que en los 10 años precedentes. También a los chavales que intentaron leer Maurice Leblanc después de haber visto Lupin, le debieron cortocircuitar. Lo mismo con Orgullo y Prejuicio, con El Eternauta. Es decir, Orgullo y Prejuicio todavía no se ha estrenado y ya está experimentando picos del 75%. En el caso de Prime Video, la saga Culpables se ha convertido en la trilogía más vista ever en la historia de Prime Video. No sé cuántos habéis visto. ¿Queréis compartir que habéis visto la saga Culpables? Es un ejercicio interesante. Y directamente lo que crearon fue sacaron este invento de la chistera, que es ese famoso House of Ron, que básicamente es convertir a la autora Mercedes Ron en la showrunner que está adaptando todas sus historias. Mercedes Ron, que es una chica que publicaba en Wattpad. Por lo tanto, yo sobre todo trasladaros esto, ¿no? Que las redes sociales son ese gran espacio de contacto entre la literatura y el VOD, y que leer ya no es una actividad individual y por lo tanto no deberíamos entenderla como tal. Yo creo que es importante hacer las propias prospecciones, ponerse el casco y bajar a las minas de BookTok y de Instagram para entender cómo se relaciona esa comunidad, cuál es la estética, cuáles son los elementos que destacan, cuáles son las escenas que les seducen. A ver, estamos hablando de que hay una prevalencia muy grande de literatura menor, pero luego tenemos otra comunidad literaria también muy elevada que también recomienda, ¿no? Muy activamente. Bueno, si os dais un paseo por aquí os vais a encontrar un montón de cosas, desde personas que están contando que están viendo la serie y recomiendan los libros, desde cuáles son... diciendo el verano del 2025 es para las aficionadas a la lectura, o una chica recomendando activamente que si te gustan las series o las películas que adaptan libros, lo que tienes que tener contratado es Prime Video. Evidentemente, las plataformas esto lo saben y lo están alimentando a tope. ¿Qué os diría que gana cada lado de toda esta ecuación? Pues evidentemente la literatura yo creo que gana visibilidad, gana nuevas audiencias y en algunos casos puede alargar, ¿no?, la vida comercial cuando circula por las redes y por el streaming. Y sobre todo el VOD gana mucho más impacto cultural, mucha más densidad cultural, gana mucha más legitimidad. E incluso hay algún estudio por ahí que confirma que cuando el material fuente es literario, la calidad y la cohesión narrativa de las series de televisión es mucho más sólida. Porque evidentemente un libro sí que tiene un proceso de cohesión narrativa y hay un trabajo humano que se encarga de que la historia esté bien contada, y cuando los textos literarios están detrás hay una gran diferencia. Por eso yo creo que este win-win explica por qué las adaptaciones se han convertido en un punto estratégico tan bestia para las plataformas. La conclusión, pues eso, que el VOD y la literatura ya no viven en mundos separados, no deberíamos entenderlo como tal, que se influyen y se influyen muchísimo. Es muy fácil detectar tendencias, es muy fácil detectar códigos. Toda esta oleada de New Adult LGTBIQ+, que ha originado todo el fenómeno de The Heated Rivalry, lo vamos a notar muchísimo el próximo año y medio. Por eso yo me resisto mucho a hablar de sustitución. Yo creo que lo que hay es un flujo, ¿no? Hoy una historia puede empezar un libro, luego seguir en una serie, o incluso a la inversa. Hay series de televisión, como ha ocurrido con Bridgerton, que la fuente literaria se agota y de repente la showrunner y la autora de Bridgerton deciden crear un libro más. Es decir, todo esto es un fenómeno que se retroalimenta. Y diría que para mí ese es el cambio cultural, ¿no? Que las historias sobreviven y aguantan mucho más en ese entorno de atención y de interés esquivo, pues cuando se vuelven visibles y cuando se vuelven compartibles, cuando dejamos que el público se adueñe de esas historias y lo recomiende de la manera que le sale de dentro. Yo creo que tenemos un minuto para preguntas o 2 minutitos. A ver qué nos dice Lorenzo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tenemos alguna preguntita? Una. Fenomenal. Eso es que lo he explicado muy bien. Gracias.
Me gustaría saber cómo repercute esto en los niños de 3 a 6, 3 a 9, cómo funciona, si va directamente hacia las madres, etcétera. En el caso de los niños es un poquito más complicado porque teóricamente las plataformas de streaming permiten crear perfiles infantiles, pero si los padres no vigilan que su hijo consuma únicamente a través de perfiles infantiles, eso es difícil de controlar. Los niños también tienen sus propios espacios de intercambio. Es verdad que en el caso de los chavales más jóvenes hay quizás mucha más capilaridad en TikTok y en YouTube de lo que están en Instagram, pero también tienen sus propias comunidades y crean sus propias comunidades lectoras. O sea, ese concepto de que como el discurso de los Goya, ese concepto de que los prescriptores son los padres ya no es verdaderamente cierto. Pues ya estamos. Tutoría británica, muchas gracias.